Entonces, el taller 6 es el algoritmo Camins. ¿Qué es lo que vamos a hacer en ese taller? Implementar el algoritmo Camins para detectar clústeres. ¿Qué es ese algoritmo? Este es un algoritmo que se usa para hacer una partición de un conjunto de n vectores en cada clúster. Y digamos que eso es en abstracto eso. Tengo n puntos en el espacio, de 2 dimensiones, de 3 dimensiones, de 5 dimensiones, de 8 dimensiones, en un espacio. Y tengo un poco de puntos y tengo que agruparlos en K conjuntos de puntos disyuntos. Eso es lo que tengo que hacer. Entonces mi algoritmo Camis los agrupa. Pero los agrupa con alguna criterio que diga por qué los agrupo. O algún criterio de cercanía, que aquí va a ser una distancia. Entonces, aquí los vectores se separan en grupos en función de su similitud. Es más probable que los vectores que están más cerca entre sí en el espacio terminen en el mismo grupo y es probable que los vectores distantes entre sí estén en diferentes grupos. El algoritmo Camins tiene muchas aplicaciones, por ejemplo, en minería de datos, en filtros de imágenes y procesamiento de señales. El objetivo de este taller es verificar que el uso de colecciones concurrentes efectivamente logra mejoras en el tiempo de ejecución de los programas que las usan. Entonces, el algoritmo Camins es un algoritmo que van a ver que usan las estructuras de datos que si uno las pone paralelas, la cosa va mucho más rápido que si usa las estructuras secuenciales. Entonces, vamos a ver que el paralelismo de datos aplicado aquí. Y entonces ahora viene el cuento. A continuación, un ejemplo sencillo para ilustrar la idea del algoritmo. Suponga que se tiene un conjunto de vectores en el espacio de 2 dimensiones, como se muestra en la figura. Punticos en el espacio de 2 dimensiones. Un humano puede distinguir con solo mirar la gráfica 3 clústeres, ¿sí o no? Aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro y aquí hay otro. ¿Sí o no? 3 grupos como falles, estos son los que están más cercanos los unos de los otros. Bien. Ahí están dibujados. Cuando la dimensión, o sea, dimensión 3, dimensión 4, dimensión, ya que uno no sabe ni dibujar esto. El número de vectores, o sea que en lugar de, ahí hay 5, 10, 14, 15. En lugar de 15 son 500.000, 800.000, 3 millones, 5 millones. Crecen, se vuelve muy difícil e incluso imposible determinar al ojo cuáles son los clústeres. Entonces, ¿para qué se sirven los clústeres? Un supermercado que tiene millones de clientes, les gusta clusterizar, se llama, sus clientes para decir, estos son los que vienen a comprar cosas de bebés, estos son los que vienen a comprar licor, estos son los que vienen a comprar tal cosa, y tratan, ¿para qué? Para hacer una publicidad específica sobre esos clústeres de personas y decirles, llegarles con opciones o con descuentos o con paquetes especiales a esos tipos de personas. Eso lo hacen todos los supermercados. Las aerolíneas clusterizan sus clientes para saber qué es lo que les gusta volar largo, corto, les gusta volar en clase económica, en clase no sé qué, son los únicos que vuelan siempre en XS y les llegan cosas todo está clusterizado en este mundo. Y el algoritmo de clusterización que más se usa se llama Camins. Y ese es el que vamos a ver aquí. O sea, además de aprender a hacer paralelismo, aprendemos cosas que se usan en el mundo real. Esa es la idea de los talleres. Bien, pero resulta que los clústeres en el mundo real se hacen para millones de datos, no para esos poquitos que vemos aquí en este ejemplo. Entonces, uno para un ejemplo de esos dice, ¿para qué hacen todo ese reguero de cosas complicadas? Pero resulta que en la vida real no es para esto, es para millones de datos. No sé si usted ha oído hablar de una cosa que se llama Big Data. El mundo está lleno de datos, de millones de datos, y la ciencia de los datos, y en ciencias de los datos, todos estos algoritmos son muy utilizados. Bien. Entonces, ¿cómo funciona el algoritmo Camins? Escoge, entonces K es el número de clústeres que voy a hacer. Entonces, el supermercado puede tener millones de personas, pero tiene, no sé, 50, como 50 objetivos. Los que compran cosas de bebé, los que compran, los que son deportistas, los que son de licor, y tienen como, no tienen miles de cosas, sino unas poquitas. Y tienen que meter todos sus clientes en esas bolsas. Entonces se escogen K puntos llamados medianas. Esta fase se llama inicialización. Y asocia cada punto del conjunto de entrada con la mediana más cercana a él, obteniendo así K clústeres de puntos. Esta es la fase de clasificación de los puntos. O sea, tengo K medianas, o sea, en ahorita van a ver el dibujo, pero digamos aquí va a haber K punticos, y entonces cojo cada punto de los que vienen sueltos ahí
y los asocio con una de esas medianas. ¿Con cuál? Con la que queda más cerquita, y entonces esa fase se llama clasificación de los puntos. Quedaron clasificados. O sea, quedaron ya K conjuntos de puntos. Ahora, esos K conjuntos de puntos los voy a actualizar su mediana. Su mediana se actualiza con el valor. La primera fue una mediana escogida al azar. La segunda va a ser el promedio de los puntos del clúster correspondiente. Como en cada mediana quedaron un conjunto de puntos, entonces yo cojo los que quedaron ahí y me averiguo el promedio de su eje X, su eje Y, su eje Z, todas sus dimensiones, y ese va a ser la mediana, va a ser el promedio de todo eso va a ser mi nuevo punto, mi nueva mediana. Y a esa fase se le llama la actualización, o sea, la que cojo las medianas que había y actualizo y que genero las nuevas medianas, las medianas nuevas. Si las K nuevas medianas cambiaron de forma significativa, se repite la fase 2 de clasificación. Si no, el algoritmo termina y se dice que el algoritmo converge. Las K medianas calculadas representan los diferentes clústeres donde cada punto pertenece al clúster correspondiente a la mediana más cercana. Y ahí termina el algoritmo devolviendo sus K clústeres. O sea, el algoritmo recibe un conjunto de puntos, un K, y devuelve ese conjunto de puntos dividido en K pedazos, que la unión da todo y disyuntos. Eso es lo que devuelve el algoritmo. Parece muy fácil. Y es fácil. Entonces, en este punto, hay dos etapas de estas que necesitan discusión adicional. En primer lugar, ¿cómo se escogen las K medianas iniciales? Ese es un asunto que hay que escoger. La fase de inicialización se puede hacer de diferentes maneras. En este taller se tomarán al azar del conjunto de puntos de entrada. Es decir, en este taller, las K medianas iniciales no van a ser K puntos al azar cualquiera, sino K puntos al azar escogidos de los puntos que hay en la entrada. Entonces, en la entrada hay 1.000.000 de puntos y mis clústeres son 50, entonces cojo 50 puntos de ese 1.000.000 de puntos al azar. Y esos son mis primeras K medianas. De ahí en adelante, las medianas se actualizan con el procedimiento que hay aquí. No hay que volverlas a escoger al azar, sino que se van actualizando. Bien. En segundo lugar, ¿cómo se determina si el algoritmo converge? Aquí dijimos si las medianas han cambiado de forma significativa. ¿Qué significa cambiar de forma significativa? Entonces, en este taller se verificará para cada mediana que la distancia al cuadrado entre ella y la nueva mediana sea inferior a un valor predefinido. Entonces, si la distancia al cuadrado entre ella y la nueva mediana es inferior a ese valor predefinido para cada mediana, entonces el algoritmo, las medianas no cambiaron significativamente y el algoritmo acaba. Si alguna mediana cambió significativamente, así las otras no, el algoritmo vuelve y se ejecuta. Hasta que ninguna mediana cambie significativamente. Que cambie significativamente es que la distancia entre la anterior mediana y la nueva sea ya no cambió casi. Entonces aquí hay un ejemplo en la figura. Primero, se escogen K medianas al azar. Aquí no se escogieron K de los puntos, sino K al azar. Estas X que hay ahí no eran puntos de los que había. En nuestro taller no vamos a inventarnos esas K y vamos a escoger K de los puntos que había. Luego de escogerlas, entonces se clasifican los puntos. Entonces quiere decir que al clúster de este le van a corresponder los puntos que estén más cercanos a este. ¿Sí? Y cuando uno hace ese dibujo, le salen estos. Resulta que estos dos están más cercanos a este señor que a este señor. Entonces, estos dos señores quedan aquí y estos de allá. Estos, mucho, ahí quedaron, los de aquí quedaron asociados a este señor, los de aquí quedaron asociados a este señor y los de aquí quedaron asociados a este señor. Aquí quedaron 3, aquí quedaron 6 y aquí quedaron otros 2, 4, otros 6. ¿Listo? Esa es la primera etapa. Y entonces, cada región de esas es un clúster, en este caso son 3. Una vez se han clasificado los puntos, se actualizan los valores de cada mediana. ¿Cómo se actualizan? Se cogen los puntos del clúster, o sea, estos 6, y se saca el promedio en X, el promedio en Y, y eso me da, por ejemplo, este puntico de aquí. Se saca el promedio en X y en Y de estos 3 que hay aquí, y eso me da este puntico de aquí, obviamente. Fíjense que esa estaba muy lejos de este. Y saco el promedio de estos punticos de aquí, incluido este, y me da este puntico de aquí. Entonces, miro y realmente, digamos que uno podría decir que esto no fue muy significativamente actualizado. Esta sí, se ve que la nueva quedó más lejos que la vieja. Y esta también, la nueva quedó bien lejos de la vieja. Entonces, pero como hay, con una que tenga eso, el algoritmo vuelve y funciona.
Entonces, ¿qué hace el algoritmo nuevo? Vuelve y coge cada punto y mira cuál queda más cercano. Fíjense que ahorita estos dos van a quedar más cercanos de esta que de esta. Entonces, cuando él vuelve y se ejecuta, hasta que no más, entonces, y vuelve y calcula las medianas, al final esto es lo que sucedió. Quedaron estos con esta mediana, estos con esta mediana y estos con esta mediana. Cuando ya no hay cambios significativos, entonces la cosa, perdón, estos eran los que había y al actualizarlos quedaron estos. Estos aquí, estos aquí y estos aquí. Esta, por ejemplo, no cambió ya. Pero estas dos se han cambiado. Esta cambió un poquito, esta cambió un poquito. Entonces, bueno, hasta que el cambio es insignificante en cada una, la cosa para. Pero al final hay K-clusters. Ese es el algoritmo que queremos implementar. En cada iteración del algoritmo Camis, la asociación de puntos a los clústeres y el cálculo del promedio de los clústeres se puede hacer en paralelo. Esas dos cosas se pueden hacer en paralelo. Por ejemplo, ¿a quién está más cerca de este? ¿A cuál mediana está más cerca? Pues eso es independiente de a cuál mediana está más cerca de este. Y es independiente de a cuál mediana está más cerca de este. Luego, los cálculos de a quién estoy más cerca se pueden hacer en paralelo. ¿Cierto? El otro también que se puede hacer en paralelo era, ¿qué decía aquí? El cálculo del promedio de un clúster. Pues ese es independiente del cálculo del promedio del otro clúster y del cálculo del promedio del otro clúster. Cada cálculo de promedio se puede hacer en paralelo una vez ya los clústeres están definidos. Lo que sí no puedo decir calculando el promedio en paralelo porque no sé si este señor va a quedar aquí o va a quedar allá. Entonces no puedo calcular el promedio en paralelo. Sí puedo calcular en paralelo dónde van a quedar y una vez los clústeres estén definidos, puedo calcular en paralelo el promedio de cada clúster. Nótese que la asociación de un punto a su clúster es independiente de los otros puntos en la entrada y que de forma similar, el cálculo del porcentaje de un clúster es independiente de los otros clústeres. Una vez todas estas tareas de paralelo se hayan completado, el algoritmo puede seguir con la siguiente iteración. Obviamente, la siguiente iteración depende de que las K medianas nuevas ya hayan sido calculadas. Entonces, yo no puedo seguir con la siguiente iteración hasta que cada clúster haya terminado su cálculo de su nueva mediana. El algoritmo Camis es un ejemplo de lo que llaman algoritmo paralelo síncrono masivo, Borg Synchronous Parallel Algorithm. Este tipo de algoritmo se compone de una secuencia de fases, cada una de las cuales contiene una computación en paralelo, en la cual varios procesos se desarrollan independientemente en computaciones locales y producen algunos valores, una comunicación en la cual los procesos intercambian datos, ¿sí? Y otra de sincronización en la cual los procesos esperan hasta que esos procesos terminen, como esperar que todos los cálculos de promedio terminen para poder lanzar la siguiente iteración. Los modelos de programación de datos paralelos suelen ser una buena opción para los algoritmos paralelos síncronos masivos, ya que cada fase síncrona masiva puede corresponder a una cierta cantidad de operaciones de datos paralelos. Su tarea en este taller consistirá en implementar cada una de las fases del algoritmo, tanto en su versión para colecciones secuenciales como en su versión para colecciones concurrentes, y analizar la tasa de aceleración sobre las colecciones secuenciales cuando se usan las colecciones concurrentes. Por eso, cada fase del algoritmo tendrá dos versiones, una para colecciones secuenciales y otra para colecciones concurrentes. Sin embargo, ambas versiones tendrán unas APIs muy parecidas. Esto significa que una vez usted haya implementado una, la otra no es más que un ejercicio de cortar y pegar de la primera. O sea, el hecho de que haya que haber dos versiones de tal cosa no quiere decir que son dos códigos diferentes. Son realmente el mismo código, solo que uno funciona con secuencias en paralelo y otra funciona con secuencias una funciona con secuencias en paralelo, otra con secuencias en secuencial. O con colecciones en paralelo, otra con colecciones en secuencial. Y ahora viene ya lo que tienen que hacer. Primer ejercicio, clasificar los puntos, las 4 fases. Entonces, en esta primera parte del taller se implementará la fase de clasificación de los puntos de acuerdo al cuadrado de la distancia de las medianas, como se describió anteriormente. Para ello se utilizará la clase punto para representar los vectores de la entrada del algoritmo. Entonces, la clase punto ya las dimos, no sé, ya las doy yo, ya está ahí. La clase punto viene con un método que se llama distancia al cuadrado, que dado un punto y otro punto me saca la distancia al cuadrado de los dos, no tienen que hacerlo ustedes, ya está ahí. Esto es muy fácil, ¿no? Entonces, no es que se hubieran a morir haciendo esto, pero pues ya está hecho. Uno que redondea si necesitan redondear algo y uno que escribe, que dice cómo un punto se puede escribir como string, sirve cuando uno hace pruebas para que él saque cómo escribe el valor de un elemento de tipo punto. Implemente la función de clasificación en sus versiones secuencial y concurrente. Entonces la función de clasificación se llama clasificar sec y la paralela se llama clasificar par, como se indica a continuación. Entonces clasificar sec recibe un conjunto de puntos
una secuencia de puntos, las medianas, otra secuencia de puntos, y devuelve un map, donde que por cada mediana dice cuáles son los puntos asociados a su mediana. Y lo hace para secuencias en paralelo. Entonces, cuando es en paralelo, devuelve, ay, aquí debería decir clasificar par, lo debo corregir. Clasificar par, y aquí deben venir los puntos en paralelo. Yo lo corrijo. O sea, debe haber una versión paralela y una versión secuencial. La versión secuencial esta es pero la versión paralela devuelve un par map, recibe un par sec, recibe, o sea, todo esto es paralelo. Ya lo corrijo. Ayuda, utiliza el método group by sobre colecciones y la función hallar el punto más cercano, cuyo código se presenta a continuación. Entonces aquí hay una función que se llama hallar el punto más cercano, que dado un punto y un conjunto de medianas de tipo iterable once punto, o sea, esto es más arriba de secuencia de puntos y de secuencia paralela de puntos, para que sea un mismo algoritmo. Más arriba de ello hay un iterable. Entonces, este algoritmo funciona con el iterador. Entonces, lo que hace este es coger el iterador de medianas por ser una secuencia es un iterable también. Entonces, medianas recibe un iterador. Y entonces lo que hace esto es, mientras el iterador no termine, mientras haya elementos, mira el nuevo elemento, calcula la distancia de ese punto al punto en el que estoy parado, y si esa distancia es menor, entonces actualizo cuál es la mínima distancia, y si no, no. O sea, así voy hallando cuál es la mediana que se encuentra más cerca al punto que yo estoy mirando. Entonces al final devuelvo cuál es el punto más cercano. Segundo punto, actualizar las medianas. Entonces mira, aquí hay actualizar sec y actualizar par. Actualizar sec recibe un map, actualizar par recibe un par map, pero de puntos y secuencias paralelas de puntos o de puntos y secuencias de puntos. Las medianas viejas son secuencias, las medianas viejas son secuencias en paralelo, dependiendo de si es la par o la secuencia. Eso es lo mismo que tiene que pasar arriba en clasificar. ¿Y qué devuelve actualizar? Devuelve una secuencia de puntos, el secuencial, una secuencia de puntos paralelos, el paralelo. ¿Qué son esos puntos? Los puntos ya clasificados con los puntos actualizados con quién están clasificados. O sea, en qué mediana quedaron asociados esos puntos. Y luego ponemos dos funciones, una que calcula el promedio para secuencial, otra que calcula el promedio paralelo. Aquí están las funciones que calculan promedios para que las usen. Y después viene la de detectar convergencia. Y entonces hay que mirar si el algoritmo ya converge. Es decir, si tengo mi eta, mi distancia, tengo mis medianas viejas y tengo mis medianas nuevas, determinar si ya no hubo cambios suficientes o si hubo cambios significativos. Si hubo cambios significativos, entonces esto devuelve true, y si false, y si no hay cambios significativos, esto devuelve true, porque hay convergencia. Y ya luego de esas tres, implementar el algoritmo K-means. Entonces ya con esas tres puedo implementar K-means, pero se pide que K-means lo implementen de manera iterativa. Es decir, por eso se pone una anotación que dice tiene que ser obligatoriamente recursivo de cola. Eso es lo que significa esta anotación. @tile tiene que ser recursivo de cola de este algoritmo. ¿Y qué tiene que hacer ese algoritmo? Ejecutar el K-means. O sea, llamar al clasificador, a los tres que hay arriba, así hay convergencia, al clasificador y al actualizador. Entonces, clasifica los puntos, actualiza las medianas y mira si hay convergencia. Si no, vuelve a actualizar los puntos, tiene que hacer esa iteración, esa es la iteración que tiene que hacer K-means. Lo hacen recursivo, obviamente, por la cola, para que sea recursivo por la cola, para que pueda cumplir con esta notación. Luego hay que correr el algoritmo. Entonces, para correr el algoritmo y probarlo y analizar el efecto de usar colecciones paralelas o no, incluya en su paquete las siguientes funciones. La función generar puntos par,
o la función generar puntos sec. Esas le generan la cantidad de puntos que usted quiera aleatoriamente para empezar, ¿cierto? Y las invoca desde su worksheet de pruebas muchas veces, variando el número de puntos sobre los cuales aplica el algoritmo. Utilice cientos de puntos, miles de puntos, cientos de miles de puntos, millones de puntos. O sea, hagan muchas pruebas con muchas cantidades diferentes de puntos para ver en qué momento la paralelización empieza a funcionar bien y en qué momento no vale la pena paralelizar. Si tienen que tener algún umbral, esto les sirve para saber dónde ponen el umbral. El número de clústeres a calcular también lo pueden cambiar. Digan que solo 2 clústeres, que 4, que 8, que 16, que 32, que 64. No más grandes que estos, porque en la vida real usted tiene millones de datos y los clústeres son poquitos porque usted necesita decidir ciertas acciones de promoción, de no sé qué, y no son con miles de clústeres, son con unos clústeres. Entonces aquí puse potencias de 2. Y un parámetro de convergencia, pues utilice 0.01 o utilice 0.001, no utilice más porque eso lo que hace es demorarlo más y no va a cambiar mucho. Haga una tabla con los datos recolectados y analice los resultados. Eso es lo que tienen que hacer. Ya el resto viene lo mismo que nosotros, que entreguen un paquete. Este es diferente a otro. Allá el código de allá de Coursera venía otra vez con esos paquetes, pero eso como es tan pesado y les costó tanto trabajo ponerlo, pues chiquito y no sé qué. Entonces dijeron, va a ser una cosa más sencilla para probarlo. Entonces lo volví al estilo de los otros talleres. Solamente entregan un paquetico. En el paquete tienen, en el de K-means tienen esas funciones, de K-medianas, y en el worksheet vienen las pruebas con las cosas. Y su informe, como el informe hasta ahora lo han hecho, y en el informe entonces viene las secciones, uno de uso de colecciones concurrentes, cómo les fue con el uso de colecciones concurrentes, otro de corrección, necesito sí que me digan por qué las cosas que hicieron quedaron correctas, solamente como son el copia y pegue una de la otra, solamente las paralelas o solamente las secuenciales. O sea, ¿por qué en lo que usted hizo quedó bien? Todos sus algoritmos van a ser pequeños y recursivos, eso va a ser muy fácil demostrar que quedaron bien, pero es fácil, pero va a tener que describir casos de prueba para cada función, por lo menos haga 5 casos de prueba donde vea claramente que su función quedó bien implementada. ¿Sí? Esos casos de prueba no van a ser con 100.000, porque eso usted no va a saber. Los casos de prueba son los que hacen con poquitos elementos para saber que la cosa quedó bien. Con 100.000, con millones son para las pruebas de evaluación comparativa, ¿cierto? Y cuántos milisegundos y no sé qué. Y para saber que el paralelismo valió la pena. Pero con poquitos para las pruebas de que las funciones quedaron bien implementadas. Y la evaluación comparativa con las tablas y esas cosas que les dije y que ustedes digan, bueno, entonces, para este caso, ¿cuándo es aconsejable usar el paralelismo? ¿Cuándo no? O si siempre. Fecha para el 14 de julio a las 10 a.m. Estamos a 2 semanas. Una semana antes del examen. Para que les quede una semana más para estudiar para el examen lo que les haga falta. ¿Listo? Evaluación, la misma, no hay nada nuevo. ¿Quedó claro? Pues hay que volverlo a leer y todo eso, pero pues creo que es más o menos claro lo que se quiere hacer. Implementar un algoritmo que se llama K-means. Igual, si yo les doy esto sin ninguna ayuda, sí se vuelven un 8. Pero así es, vaya por paso por paso. Ahora, eso también les da cierta metodología. Cuando ustedes se enfrentan a un problema, es bueno dividirlo en pedazos, en cosas. Esto también va dando como un ejemplo de cómo aproximarse a problemas complejos. Entonces, lo va partiendo en pedacitos, el pedacito de aquí, el pedacito de aquí, y cada pedacito lo resuelve y luego junta todo y tiene resuelto el problema complejo. Esa es la manera de resolver problemas en la vida real. Bueno, no sé si tienen preguntas o no. Si no, entonces pasamos al otro tema que tengo para hoy.